Buenos días a todos, a todas. Agradezco mucho la presentación del doctor Portocarrero y desde luego al Centro de Gestión por la invitación que nos han hecho a Clínica Cuauhtémoc y Famosa para venir con ustedes a aprender. Es una mañana muy intensa, muy interesante para un servidor, donde desde los diálogos que he iniciado con los colegas en la mañana, he iniciado y he continuado este proceso de aprendizaje y que ciertamente lo seguiré enriqueciendo con esta estancia aquí entre todos ustedes. La charla de estos 45 minutos irá en 3 puntos particularmente. Inicialmente con una revisión conceptual a propósito del tema que nos han encomendado, gestión centrada en el paciente. Platicaremos también algo sobre una experiencia, la experiencia que hemos desarrollado en Clínica Cuauhtémoc y Famosa, y concluiremos con una propuesta de lo que sigue desde luego a propósito de gestión centrada en el paciente. En ese tenor, una primera lección aprendida el día de hoy es a que este es un intento, solamente un intento de quitarle lo manco y lo ciego, Pedro, a lo que estamos haciendo. Veremos si esta teoría y esta práctica se pueden ir conjuntando, se pueden ir conjugando, pero desde luego les digo que es algo inacabado. Sea donde sea el punto donde estemos, es ahí nada más y hay que seguirle, porque así es la mejora continua, esa no tiene fin. En un principio, platicarles muy brevemente quiénes somos como Clínica Cuauhtémoc y Famosa. Somos una organización no lucrativa y le he escuchado a un eminente, a un extraordinario médico colombiano decir, pero sin ánimos de quiebra. ¿Sí, doctor Aguirre? Muchas gracias por esa referencia. Sí, sin ánimos de quiebra. Dedicada a la atención integral de la salud de los trabajadores y de sus familias de las empresas FEMSA. FEMSA es Fomento Económico Mexicano, sí, en Monterrey, México. Es una empresa que tenemos cerveceras, tenemos embotelladoras, tenemos OXXO, tenemos áreas de logística, etcétera. Y los trabajadores y sus familias de esas empresas son nuestra razón de ser. Sí, a ellos nos dedicamos, por ellos actuamos, por ellos servimos. Servicios de salud integrales equivalentes a los del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la seguridad social en México. ¿Sí? Los trabajadores de estas empresas acuden a Clínica Cuauhtémoc y Famosa y han de recibir todas las atenciones a semejanza de lo que fuera en el instituto. Brindamos servicios de salud ocupacional en 38 centros de trabajo en todo el país y desde 1980, cuando se fundó la cervecería Cuauhtémoc, tenemos antecedentes de que ya se brindaba el servicio médico a través de vales que otorgaba, se dice la crónica, el capataz. En aquel entonces era permisible decir el capataz. Hoy Dios nos libre de señalar algo parecido. Entregaba esos vales al trabajador para que el trabajador y su familia fueran a consultar con el médico de su preferencia. Y que preguntando y hurgando veía cuál era el médico ese con el que iban a consultar. Pues seguramente el que los conocía por su nombre, el que le llamaba don Arturo, no el número tal. Seguramente el que conocía a la familia, seguramente el que estaba cercano, seguramente también el que daba resultados con las pócimas o las hierbas o lo que fuera de aquel entonces, pero que daba resultados, que entendía a la familia, que conocía su medio ambiente. Y bueno, si vemos las características del médico de calidad que buscamos hoy, ¿qué podrán ser diferentes? No mucho, ¿verdad? Bien, entrando en materia, gestión. Gestión centrada en el paciente, una breve definición de gestión enfocada desde luego al aspecto de salud, no a otros ámbitos, sino es en esencia al aspecto de salud. Este concepto hace referencia a la acción y al efecto de gestionar, o bien diríamos de administrar. Gestionar es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Y yo lo diría, enfocado en la salud, es centrar los procesos, todos los procesos, en nuestra razón de ser, en lo que señalemos, en nuestra misión, en nuestra visión, en nuestro compromiso. ¿Cuál es? El paciente. Bueno, pues hagámoslo. Así de sencillo es. Que todos los procesos entonces estén alineados en función del paciente. Y dice un ilustre mexicano, el doctor Ignacio Chávez, a propósito del acto médico, es el encuentro, yo diría el encontronazo de una conciencia y de una confianza. Cuando a nuestro médico cardiólogo y a nuestro paciente les pedí permiso para esa fotografía,
no me imaginaba todavía el efecto que me estaría causando día con día que la veo, donde me hace recordar de ese encuentro. Y es un encuentro que tenemos no solo los médicos, amigos, amigas, sí, lo tenemos todos los que colaboramos en la salud. Las personas que mantienen limpio el hospital, los administrativos, las secretarias, los choferes, las trabajadoras sociales, todo mundo estamos comprometidos, involucrados en ese encuentro. La conciencia que hemos de tener de ello es fenomenal, porque eso lleva realmente a la esencia de lo que estamos haciendo, en el disfrutarlo, en el hacerlo, en el mejorarlo, en el tener esa conciencia, no olvidar que todo eso lo estamos haciendo por y para el paciente. Y bueno, estos 40 minutos que siguen están centrados totalmente en ese aspecto, en ese encuentro de esa conciencia y de esa confianza, que si bien de pronto matizaré en algunos aspectos relacionados con dinero, en algunos aspectos relacionados con procesos, en algunos aspectos relacionados con indicadores o con otras cosas que hablan del quehacer administrativo de alguien que pudiera no estar en salud, todo se reduce finalmente a ese encuentro de una conciencia y de una confianza, en todo momento, en todo lo que hagamos. Este enfoque de gestión centrada en el paciente es un enfoque de planeación, de provisión y evaluación de la atención médica, y se fundamenta en la colaboración, mucho ojo con ese punto, en la colaboración de los médicos, el paciente y sus familiares. No es un aspecto unilateral de yo te doy un servicio y yo te doy una indicación, no, colaboramos, médico, pacientes, familiares, en un todo. Los detalles de esa colaboración, ahí se los encargo. Ahí es donde estará el arte de cada uno de nosotros, la ciencia y las habilidades de cada uno de nosotros, las competencias, el razonamiento y la humildad para hacerlo en función de nuestro paciente y sus familiares. Por otro lado, los pacientes han de participar en las decisiones que afectan a su bienestar, ¿sí?, que tienen que ver con comprender y manejar todo su cuidado, la libertad para hacer preguntas y expresar inquietudes. Una libertad que hemos de hacerles explícita, ¿sí? En mi país todavía priva mucho el hecho de que no, doctor, pues lo que usted diga. No es lo que yo diga, sino incluso incentivar a que me hagas preguntas, incentivar a que me cuestiones, incentivar a que juntos encontremos entonces las mejores alternativas. Gestión centrada en el paciente también tiene que ver a que en el paciente y su familia encontremos cuáles son sus valores, sus creencias, cuál es su cultura, cuál es su preferencia, sus necesidades expresadas, ¿sí? Y que los incentivemos a que lo hagan, porque ciertamente la culturización de la sociedad va creciendo, pero muchos de nuestros pacientes no saben aún de esas circunstancias que nosotros mismos hemos de alentarles para que lo expresen y entendamos entonces cuál es la dinámica de sus valores. Gestión centrada en el paciente también tiene que ver con asuntos de economía. Los sistemas de salud, todos los sistemas de salud están sometidos a una presión por el dinero. No conozco un sistema de salud que diga tengo todos los recursos para todo lo que se hace. El asunto estará entonces en adecuar los procesos, ¿sí?, en adecuar los recursos, a todos los procesos que tenemos. No hemos de tener todos los recursos que queramos, ¿sí? Y si no entramos realmente en una gestión que sea efectiva, que sea eficaz, que sea de vanguardia, tarde que temprano estaremos en un aspecto de crisis por el asunto financiero, por el asunto de los recursos. Por otro lado, es necesario que los pacientes se involucren en su propio tratamiento, lo asuman y modifiquen su comportamiento, y a eso le hemos llamado corresponsabilidad, ¿sí? La corresponsabilidad en esa gestión del médico, de la enfermera, por supuesto del paciente y de su familia. No son actores pasivos, son actores en una corresponsabilidad. Otro enfoque habla de esas dimensiones que hemos estado platicando y que enfatizaré tan solo una de ellas al final, de la información. De la información que no ha de reducirse a un mero formato de un consentimiento informado, sino a una consciente entrega
de qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas y qué es lo que puedo proveerte y qué es lo que te puedo ayudar, cuál es el entorno y cuáles son los medios en los que lo he de tener. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos habla de atención, no de gestión, de atención centrada en el paciente, en el cuidado de la salud, que establece una asociación entre los profesionales, pacientes y sus familias para asegurar que las decisiones respeten los deseos, necesidades y preferencias de los pacientes. Y si vamos viendo, esta referencia no es muy diferente de lo que hemos platicado hasta ahora, y que además cuenten con la educación y el apoyo que necesitan para tomar decisiones y participar de su propio cuidado. Resaltaría de nuevo los aspectos de colaboración, los aspectos de involucramiento mutuo, de esa conciencia y de esa confianza que se siguen encontrando. Otra referencia muy interesante de un encuentro promovido por la Organización Mundial de la Salud hace ya algunos años, en 2003, habla de los distintos pilares de la calidad de la atención médica, como son los aspectos de la eficiencia clínica, desde luego, la eficiencia productiva, del desarrollo del personal con todo lo que significan sus competencias puestas en acción, por supuesto, de una gestión responsable, y en toda esa gama de atributos, los aspectos de la seguridad y del paciente como centro, resaltando los aspectos de la seguridad. 7 años hace, sí, sigue resaltando la seguridad en ese aspecto. Este foro, en su página, ha propuesto la necesidad de que los procesos institucionales se encuentren de frente al paciente y su familia, para garantizar el cumplimiento de los derechos y que el mejoramiento continuo gire alrededor del cliente externo, ¿sí? Lo hemos escuchado también en esa pieza que estoy seguro se convertirá en un clásico ahora del doctor Gutiérrez, en relación a los derechos que tienen los pacientes, ¿sí? Para hacer valer que la seguridad esté presente, para hacer valer que todo lo que decimos como concepto de que los pacientes son nuestra razón de ser, lo cumplamos, para hacer valer que a través de sus derechos de los pacientes, conozcámoslos o no, están fincando hoy la responsabilidad de todos los actores de la salud para dar respuesta a ellos. Dice el doctor Donabedian, dar respuesta a quienes pagan y hacen uso de nuestros servicios como una obligación ética y social. Todos los aquí presentes tenemos esa obligación ética y social de dar respuesta a quienes pagan y hacen uso de nuestros servicios, de cómo utilizamos sus recursos, ¿sí? Son derechos que ahí están, son derechos que hemos asumido como colaboradores y trabajadores de la salud. ¿Qué mejor manera entonces que conocerlos, entenderlos y, por qué no, disfrutar de lo que hacemos en función de la atención a esos derechos? Porque son derechos no para confrontar, son derechos para entendernos. Y al entenderlos, entonces, ejercitarlos y disfrutarlos. Vivir felices con lo que estamos haciendo, en el día con día, con las presiones, con todos los aspectos de innovación, de creatividad que nos mueven y nos hacen andar en un lado para otro, pero ciertamente disfrutando de lo que hacemos. Pues bien, ahí dejaría la parte conceptual, ¿sí?, de esta teoría, y seguiría a platicarles de una experiencia, que también les anticipo, esto es dicho con toda humildad, ¿sí? Carlos Llanos y Fuentes, fundador del IPADE, una escuela de negocios en México, recientemente fallecido, tiene una publicación muy interesante que se llama Humildad y Liderazgo. Dos conceptos que pudieran estar apuntando uno para un lado y otro para otro, pero ciertamente hablan de lo mismo, ¿sí? Dice Carlos Llanos y Fuentes, como liderazgo, algo que me gusta mucho, el entender que siempre habrá otro que pueda hacer mejor que yo las cosas. Y así lo he asumido y así lo entiendo. Y con esa humildad presentaré esta experiencia, señalando desde luego que no está acabada, señalando ciertamente que quiero enfatizar que los aspectos prácticos de lo que ahora compartiré con ustedes van encaminados a hacer ver
que sí se puede hacer, que los aspectos de la gestión centrada en el paciente, teóricos, se pueden aterrizar de una manera práctica, de una manera sencilla. Un primer punto es el diseño del sistema, el diseño del modelo de gestión. Qualimed, que sé que es muy conocida de muchos de los aquí presentes, hace ya un buen número de años, 14 años, con Enrique Ruelas al frente, nos ayudó a construir el primer modelo de calidad de la Clínica Cuauhtémoc y Famosa, el cual está centrado en la atención médica segura al paciente, al cliente. Ciertamente el componente de seguridad en aquel momento no figuraba. Ese componente de seguridad empezó a figurar hace 6 años, en este modelo. Y más adelante les platicaré cómo fue que ocurrió, que fue toda una experiencia de vida el que pudiéramos añadir ese concepto de la seguridad. Este modelo contiene elementos de la teoría general de sistemas, desde luego, en unas entradas a manera de estructura, en un proceso y en unos resultados a manera de salidas, que bueno, hubo que empezar a entender a Bertalanffy y a todos los teóricos de la teoría general de sistemas para entender ese concepto del que ya se ha hablado hoy en la mañana. Y a lo largo y a lo ancho de todo ese modelo hay aspectos de liderazgo y de bioética. De liderazgo, como también ya fue muy ejemplificado hoy por la mañana, ¿sí? De liderazgo como cada uno de nosotros lo podamos entender. De liderazgo como entendido en ese encontrar las formas de que cada quien encuentre la manera de ir creándose a sí mismo en el día con día. Y en la parte de la estructura, a manera de entradas, ahí señalamos el conocimiento profundo de los clientes y de los usuarios, lo cual hay que ir a preguntar, lo cual no está ahí para ir a sacarlo de un libro o de un diccionario. Eso hay que ir a preguntarlo, hay que ir a preguntar de ellos cómo está en relación a la utilización de los recursos, cómo está en relación a los mercados, a la nueva tecnología, a los sistemas de información, cómo están y cuáles son sus inquietudes. ¿Sí? Encuestas, focus group, políticas de puertas abiertas, sistemas electrónicos, preguntar y entender esa parte de la estructura, para que luego, si esa parte de las entradas es de calidad, pues no nos preocupemos mucho del proceso, el proceso se va a dar de calidad, y allí vamos encontrando elementos de la planeación, de la organización, de la información, el conocimiento, etcétera, los que están por ahí anotados, y que ahora los identificarán con los distintos conceptos que los distintos modelos de calidad de los premios nacionales proponen, ¿sí? Y que en nuestro caso el modelo del Premio Nacional de Calidad nos ha servido para instrumentar teóricamente esos conceptos alrededor de lo que pusimos en el principio, la atención médica segura al paciente. Y en la parte de resultados, los aspectos de la calidad técnica, referida a cómo se mide la salud, aquí en todas las partes, o cómo se mide la enfermedad, cuántos se mueren, cuántos se enferman, cuántos están hospitalizados ahora, cuánto tiempo duraron internados, etcétera, etcétera. Los indicadores de salud que todo el mundo manejamos, los aspectos de la calidez, diría don Abedian, de la dimensión interpersonal, ¿sí? Que hemos encontrado también formas de saber, de preguntarles a los usuarios para ellos qué significa la calidez, qué significa la dimensión interpersonal, que les hemos preguntado a los clientes, a los que pagan por el servicio, qué significa para ellos de esa calidez, y en ello encontrar indicadores, índices, etcétera, que nos sirvan para una retroalimentación. Y esos dos aspectos principales de la calidad técnica y de la calidez, desde luego asociados también con la eficiencia, con el buen uso de los recursos. El buen uso de los recursos, que no significa gastar más o gastar menos o gastar poquito, gastarlo bien, gastar lo necesario, gastarlo eficientemente. Y el elemento más recientemente incorporado en esta parte de los resultados, la seguridad del paciente. Todo eso que lo llevamos a un análisis a través del sistema integral de calidad total y luego una retroalimentación a todos los integrantes del modelo de calidad, que son, a final de cuentas, todos los prestadores de servicio, todos los trabajadores de la salud. Y bueno, pues es un modelo entonces que tiene conceptos de la cibernética, que tiene conceptos de la teoría general de sistemas, que tiene conceptos de don Abedian, etcétera. En fin, un modelo que está afincado en un concepto teórico, pero que el asunto será hacerlo práctico. Y de él derivaré algunos ejemplos. Uno de ellos en relación al desarrollo del personal.
El desarrollo del personal, un ejemplo vivo, lo estamos teniendo todos nosotros aquí. Ahora estamos aquí por desarrollarnos. Ahora estoy aquí aprendiendo junto con ustedes. Y eso es muy importante, que las organizaciones de salud lo enfoquemos en lo que tenemos ahí marcado como nuestro centro, nuestro paciente. ¿Qué hemos de privilegiar? El ir a un congreso que estará hablando de la función de la citocromo 22, del hepatocito en casos de cirrosis. Bueno, pues sí, pues habrá alguien que se tenga que dedicar a eso, pero ciertamente que si las instituciones nos dedicamos a los aspectos cruciales de la atención, pues será mucho mejor para nuestros pacientes. Diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, ¿suena? Calidad de la atención. ¿Qué es donde debo de ubicar los recursos? Y ahí es donde hemos de estar privilegiando el desarrollo de nuestro personal, en los aspectos técnicos, pero hay otros aspectos de desarrollo también que hemos de hacer. Su desarrollo intelectual, su desarrollo cognitivo, su desarrollo espiritual, etcétera. Un desarrollo integral. Y en la parte del desarrollo, ¿qué tiene que ver con la gestión? Un ejemplo, así nada más. De ese desarrollo, el doctor Pedro Villarreal Treviño, que es el coordinador de calidad de la clínica, y un servidor, tuvimos oportunidad de asistir en Ciudad de México a un foro de salud parecido a este hace 6 años. Ahí conocimos el caso de Yossi King, que estoy seguro todos ustedes lo conocen, ¿sí? La diferencia entre solo conocer y hacer lo que sabemos, lo que debemos hacer, radica en sentirlo. Ese día que conocimos el caso de Yossi King fue durante un almuerzo en el seminario al que asistíamos. Dejamos de almorzar cuando escuchamos a Sorrel King, la madre de Yossi, narrar lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo ahora. Y en ese momento tomamos la decisión de instrumentar un sistema de atención médica segura en la clínica Cuauhtémoc y Famoso, justo en ese momento, ¿sí? 6 años atrás. Entonces, como ejemplo, como una práctica de un sistema, de un desarrollo del personal que va directamente a la gestión centrada en el paciente, tuvimos esa actividad de desarrollo del personal que nos llevó a la construcción del programa de atención médica segura, y que ese programa de atención médica segura ahora está instrumentado y ahora está institucionalizado como tal, con esos 12 apartados, de los cuales cada uno de ellos tiene indicadores, con alertas tempranas de laboratorio, cómo se están generando, cómo se están reportando, a quién se están reportando, cuánto tiempo se está tardando en hacer ese reporte, qué se ha hecho con ese reporte. Con eventos centinela, ¿sí? Que ciertamente todos los que estamos en este negocio estamos expuestos a que ocurra un evento centinela. ¿Qué estamos haciendo con esos eventos? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuáles son las medidas de prevención que hemos tenido? ¿Cuál es el comparativo que estamos teniendo con otras áreas? ¿Cuál es la manera como lo estamos compartiendo? Las evaluaciones hechas por el paciente, ¿sí? Durante su estancia, al final de la estancia, ¿sí? Antes de recibir un servicio, cuando estamos en la planeación estratégica, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cómo esas evaluaciones las podemos convertir en indicadores que vayan y retroalimenten al dueño del proceso, que vayan y retroalimenten a la gerencia, o que vayan y retroalimenten en un momento dado a la dirección, dependiendo del alcance que eso tenga? Con alertas tempranas también en rayos X, con mediciones de la cadena de cliente-proveedor, que le hemos llamado a esos momentos de la verdad cruciales en que el paciente transita de urgencias a terapia intensiva o a quirófano y luego a hospitalización o a un egreso, y que en esos tiempos la literatura nos dice es cuando más posibilidades hay de que pueda ocurrir un evento no deseable. ¿Cómo estamos en ello? ¿Cuánto están sucediendo? O bien, ¿cuál es el valor agregado que le estamos dando en esos momentos? ¿Sí? Y bueno, no me detendría para hablar de todos los demás, pero cada uno de esos elementos con indicadores, que finalmente componen un índice, el índice de atención médica segura, que mes a mes revisamos, independientemente de lo que esté sucediendo en el día con día, y retroalimentamos a la organización, principalmente a los actores de cada una de las áreas. Es muy importante que cada quien conozca qué es lo que está sucediendo, y que en el asunto de infecciones intrahospitalarias, por ejemplo,
pues los ingenieros de mantenimiento y nuestros compañeros intendentes, los que traen la escoba, el trapeador, limpiando y aseando las áreas, sepan qué es lo que significa ese asunto de las infecciones intrahospitalarias. Que sepan que no tan solo es bueno que esté limpio y luzca como un espejo en nuestro hospital, sino que sepan qué significa cuando eso no está sucediendo y qué tiene que ver con las infecciones intrahospitalarias. Son las maneras de retroalimentar, de hacer práctico un asunto teórico. Bien, de todo esto rescato ahora también el programa de atención médica segura, del cual les platicaré en detalle, como esa práctica derivada de un proceso de desarrollo del personal, ahora en beneficio directo del paciente, puesto que la gestión está centrada en él. A través del expediente médico electrónico, esta es una copia, un pantallazo, dicen los muchachos de tecnología, del expediente médico electrónico, hay distintos módulos de atención. Uno de ellos es el módulo de la consulta. En ese módulo todo el mundo tiene acceso al caso de Yossi King, tiene acceso a otros videos institucionales, y ahí radica también el programa de atención médica segura, ¿sí? Que es una forma electrónica de hacer reporte de incidentes, accidentes, etcétera, ¿sí? Esta primera página del programa de atención médica segura nos habla de la identificación a través de un número de registro, del nombre del paciente, de la edad, etcétera, ¿sí? Nos habla del tipo de evento, si este evento estuvo relacionado con medicamentos. Sé que atrás quizás no se vea bien, pero créanme por favor, aquí dice, está relacionado con medicamentos, relacionado con la cirugía, relacionado con una falla en la educación para el paciente, relacionado con la anestesia, etcétera, y queda un apartado para otros. Nos interesa mucho saber dónde está ocurriendo. La literatura nos dice dónde están ocurriendo principalmente, ¿sí? Que el quirófano, que obstetricia, que las caídas de los pacientes, pero hay situaciones insospechadas. Hay que dejarles una posibilidad de que nos digan siempre dónde está. Después de los eventos, de los datos relevantes de la historia clínica de este caso, está otro más que nos habla del personal involucrado, ¿sí? ¿Quiénes estuvieron involucrados en lo que ahora se nos está reportando? Médicos, enfermeras, personal de nutrición, de mantenimiento, de limpieza, etcétera, ¿sí? Quien esté haciendo el reporte está en toda la capacidad de poder identificar a su juicio, a su criterio, quién fue quien estuvo involucrado. Otro de los aspectos es que nos señalen las causas sospechadas del evento. Si es que ocurrió una falta de equipo, si ocurrió una falta de material, de instrumental, o bien son los sistemas de trabajo. Y siempre quedará la posibilidad de otros. ¿Cuáles son los otros componentes que pudieron estar involucrados en el evento que ahora se nos está reportando? Otro más es que nos señalen si hubo consecuencias para el paciente, si se puso en riesgo la recuperación solamente, si ésta se alargó, si fue una punción inadvertida, si fueron varias punciones para una venopuntura, si fue una caída, si fue una cirugía en el lado incorrecto. Hemos conocido de una sonda en tórax que se iba a instalar del lado derecho y se instaló del lado izquierdo. Hemos conocido de una rodilla que se iba a operar la derecha y se operó la izquierda, o cosas por el estilo. Son cosas que suceden en hospitales de otro planeta, no aquí. ¿Qué tipo de evento estuvo sucediendo? Conocerlo. Finalmente, una evaluación del caso. Si esto fue un incidente, un accidente o un error. Este último punto ahorita lo tenemos en modificación completa, ¿sí? Hay 12 posibilidades de clasificación, habrá 12 posibilidades de clasificación ahora, para desglosarlo más. Es lo mismo, pero más desglosado. Sí, hay distintas iniciativas que así lo promueven, que así lo proponen, y estaremos en esa posición de desglosar un poco más qué es la clasificación que le estamos dando. Una vez que se ha completado todo eso, también hay sugerencias para prevenir errores relacionados con el evento que ahora se está reportando. Y cuando el colaborador de la institución está listo para enviar su reporte, basta con que anote su número de socio, ese es el número de socio de un servidor, aparece su nombre y le da enviar. Y ese envío llega única y exclusivamente a un servidor, a quien habla, no a un servidor electrónico, llega a quien habla. Y es el compromiso
ineludible de inmediatamente dar atención a este tipo de reportes. Una primera referencia es igualmente un correo electrónico, es una llamada telefónica, sí, es una visita personal, y desde luego el generar que el comité que se encarga de hacer toda esta evaluación analice qué es lo que sucedió. Un análisis que nos ha ayudado, bueno, los estudiosos han propuesto, la metodología de queso suizo de James Rison, que todos seguramente conocen, que la llevamos a la práctica. Y a través de ello establecer el análisis, ¿sí? Sin buscar culpables, sin buscar imponer sanciones. No es de lo que se trata. De lo que se trata es de aprender, de lo que se trata es de prevenir, de lo que se trata es de poner prevención en todo ello, sí ir construyendo indicadores, por supuesto, sí ir dando información y promoción y educación, sí, hacernos presentes, desde luego, con el paciente que en un momento dado se vea sujeto de alguna de estas circunstancias, dar la cara a ellos, sí, eso es importantísimo, hay que hacerlo de una manera inmediata. Yo les aseguro que con ello disminuimos por lo menos la mitad de toda la atención que genera un evento de esta naturaleza, pero igual, si no lo atendemos, eso crece y genera insatisfacciones por todos lados, ¿sí? El asunto es que ahí vamos, ¿sí? Utilizando esta metodología. Ciertamente habrá otras, ciertamente habrá nuevas formas de atenderlo, nuevas formas de aprenderlo, pero esto a este momento nos ha dado utilidad, ¿sí? En cuanto a generar experiencia interna del propio hospital, ¿sí? No ha sido sencillo, sí, la resistencia al cambio, desde luego tan famosa, tan conocida, pues ha sido un elemento que ha estado presente. Una de las maneras de limitarla, de eliminarla, ha sido involucrar en el diseño mismo del sistema a todos los integrantes de él, personal de enfermería y médicos principalmente, el que ellos mismos señalen aspectos a promover, aspectos a tener en cuenta, y de esa manera entonces empecemos todos a ver que el sistema tiene algo mío, tiene algo que yo dije, algo que yo hice, algo que yo diseñé. Otra es, desde luego, predicar con el ejemplo, ¿sí? Porque yo puedo estar diciendo una y otra vez, es que no se trata de imponer sanciones, y lo primero que hago es que relego a la persona que cometió un incidente, un accidente. Y cuando eso sucede, las organizaciones, amigos, amigas, lo que pasa son dos cosas. Uno, pierden a un elemento que al menos ya supo ahora qué sucedió y probablemente va a contratar a otro en igualdad o peores circunstancias. Hay que aprender. Son sistemas para aprender y no para imponer sanciones. Sigamos con otro concepto del modelo de gestión de la Clínica Cuauhtémoc y Famosa. El modelo de planeación, que tiene que ver con la gestión centrada en el paciente, pues tiene que ver con muchas cosas, sí, pero particularmente con gestión centrada en el paciente. Este es el esquema que estamos utilizando en estos días, justo en estos días, para el proceso de planeación estratégica que ya en 2010 estamos conduciendo, y que es un modelo que propone Michael Porter. No estamos descubriendo el hilo negro. Sí, los estudiosos de la administración conocen perfectamente bien a Michael Porter, ¿sí? Y en base a él atendemos un análisis portafolio, ¿sí? Donde aquí estamos identificando que hemos de analizar de la atención médica segura como estábamos, de las necesidades de los usuarios y de los clientes, o de las certificaciones que el Consejo de Salubridad General de nuestro país propone. Por señalar tres aspectos de todo ese proceso de planeación, pero todo eso destinado a no olvidarnos de ese encontronazo de una conciencia y una confianza, ¿sí? Esos aspectos tan administrativos de la planeación estratégica tienen que ver, deben ver forzosamente por nuestra razón de ser, por nuestro paciente, ¿sí? Y eso es todo un análisis, ¿sí? De un equipo centrado en conocer justamente de esas necesidades de los clientes y de los usuarios, de esas necesidades a la luz de los nuevos procesos, de esas necesidades a la luz de los nuevos recursos, ¿sí? De los nuevos, de la difusión y del conocimiento que están teniendo los usuarios de otras necesidades de prevención. Otro aspecto muy práctico y muy relacionado con nosotros en el ámbito de la calidad técnica, de la calidez, ahora les comentaré. ¿Cómo hacer viva, práctica, esta propuesta de gestión? Bueno,
tenemos una alianza estratégica con el proveedor de medicamentos. Nuestra organización en la farmacia, sí, está bajo un sistema de farmacia a consignación, donde el inventario que tenemos no es nuestro. Por lo menos ahí ahorramos dinero en todos los gastos financieros. Si voy a tener ahí un inventario de 10, pues ahora realmente el gasto financiero de lo que eso represente me lo estoy ahorrando, ¿sí? Y eso debe hacer sustentable al servicio al final de cuentas, pero que esa sustentabilidad encontremos la manera de traducirla en beneficio del paciente, ¿sí? Y si estamos hablando de que los sistemas están en jaque por asuntos financieros, bueno, estas son maneras de ir abonando, de ir haciendo para que el sistema de salud siga siendo sustentable para el paciente, ¿sí? Ese sistema de consignación en la farmacia, esa alianza estratégica con el proveedor mayorista, nos permite establecer un compromiso de servicio al paciente al momento de ir a surtir su receta. El sistema electrónico pues, nos favorece que una vez que el médico cerró la consulta en urgencias o en el área de la consulta externa, en ese mismo momento ya está apareciendo en la farmacia un descargo de un inventario, está fijando un máximo y un mínimo, etcétera. El farmacéutico está en posibilidad de recibir al paciente cuando llegue a la farmacia ya con sus medicamentos. Pues todo eso no tiene mucho chiste, ese es un asunto de informática y ese es un asunto de sistemas. El asunto está en que ese paciente salga satisfecho, porque hoy por hoy, en los sistemas latinoamericanos, la inmensa mayoría de nuestros pacientes van con la expectativa de salir con un medicamento. Y si él no sale con sus medicinas completas, ahí hay un motivo de alta insatisfacción. Él, en ese momento que está presentando su receta, su prescripción ante el farmacéutico, ese paciente está esperando todos sus medicamentos tal cual fueron prescritos, ¿sí? Y el nivel de cumplimiento, bueno, ahí está, no para señalarlo, sino para señalar que hay que medirlo y hay que retroalimentar al proveedor, hay que retroalimentar al farmacéutico, hay que retroalimentar a los compromisos que hicimos en esa alianza estratégica con el proveedor para los aspectos no solo financieros, sino para los aspectos de servicio, para los aspectos de prescripción. Hay que retroalimentar a nuestros médicos que sepan cómo estamos en el cumplimiento de sus recetas que él está indicando, de sus prescripciones que él está haciendo, ¿sí? De cuáles son sus hábitos de prescripción, de cómo están sus hábitos de prescripción comparados relativamente con sus pares, ¿sí? Y si no tiene pares, consigo mismo en su histórico, ¿sí? ¿Para qué? Para que hagamos mejor las cosas, para que en función de esa medición encontremos nuestras áreas de oportunidad, no solo los errores de prescripción, sino las mejoras de oportunidad que tenemos. ¿Y saben qué? Cuando involucramos a los propios actores de todo esto, a los mismos médicos, en el análisis, en la presentación de todos estos resultados, las cosas lindas que suceden, ¿sí? Darnos cuenta directamente nosotros de que es un proceso que es útil y de cómo yo mismo estoy participando de él. Dice el doctor Donavedian que los médicos a veces decimos, no, es que yo esas cosas de calidad no, yo soy un buen clínico, pero allá los sistemas no. ¿Saben qué? Sin darnos cuenta que nosotros somos parte del sistema. Démonos una cuenta, somos parte del sistema. Bien. Cuando no sucede una prescripción completa, hay un pacto también con el proveedor mayorista para que ese mismo día sea surtida la medicación en un servicio expreso. ¿Me interesa que eso suceda? No, por supuesto. Me interesa que sepa lo que está sucediendo y lo que le está costando. Y me interesa cuidar al proveedor también. No me interesa que él desembolse dinero que no debería desembolsar. Me interesa que él se involucre también. Y si yo ahora he de modificar el catálogo de medicamentos que tengo, pues lo hago con él. Pero me interesa cuidarlo, me interesa que todos nos aliemos en beneficio del paciente. Otro ejemplo, la gestión en el laboratorio clínico. Ahí también tenemos tecnología de punta como dato, ¿sí? Atendemos 18.500 usuarios, ¿sí? Con 180.000, 185.000 consultas al año más o menos, ¿sí? Entonces ya se han de imaginar la dimensión, que no es una gran institución en tamaño, pero la tecnología como dato la tenemos, ¿sí? Con un proveedor también,
que a través de gestiones hacemos que tengamos equipos de punta entrelazados electrónicamente al expediente, que nos disminuyan los errores, etcétera. Participamos en certámenes de calidad, no por estar en la punta de los certámenes, no por decir que tengo aquí el reconocimiento de PACAL o del que sea, ¿sí? Sino porque esos son medios externos de medición de la calidad, ¿sí? Son esquemas de calidad externos que nos ayudan a estar haciendo consciente lo que estamos haciendo y que finalmente nos pueden llevar, por ejemplo, a un sistema de alertas tempranas, donde también en una forma electrónica podamos transparentemente hacer válidas las diferencias de ciertos parámetros en química sanguínea, en glucosa, etcétera, ¿sí? Y alertar al quien haya que alertar sobre esos resultados. Primariamente, ¿a quién? Al médico tratante. Pero no limitarnos a ello, sino saber que eso tenga una utilidad. Y que si ahora encontré una cifra de triglicéridos de X magnitud y el paciente no va a venir a consulta sino hasta de 3 o 4 días, tenga un sistema que haga que vaya por el paciente, que haga evidente ante el paciente que necesita de estar presente ahora mismo en su consulta. Y así como eso lo hemos derivado para asuntos de radiografías, de imagenología, perdón. ¿De qué me sirve una mamografía con un BIRATS X que me está hablando de riesgo para la paciente si esa paciente se va a perder, no va a venir? Bueno, pues un sistema que me alerte y que me hable de la ubicación precisa de esa paciente y que ha de regresar, ¿sí? ¿Y de qué me sirve ahora un electrocardiograma indicado por rutina y que trae ahí unos cambios que me hacen completar obligadamente la valoración clínica de ese paciente? Pues he de ir a buscarlo. Y a semejanza de eso, entonces, ese sistema de gestión en el laboratorio clínico, derivado con utilidades a otras áreas. En fin, explosionar ese talento, explosionar esas capacidades desplegadas por los colaboradores del laboratorio. Fuera de esa parte, sí, y entrando, sabiendo de antemano que hay un tema aquí a tratar sobre Kaizen, quise también compartirles de una práctica que aprendimos de una de las mejores prácticas de la industria cervecera, de una de las compañías a las que damos servicio, donde tienen un enfoque a operaciones esbeltas, ¿sí? Y que en nuestro caso, Lean Healthcare, aplicamos. Esto es una estrategia basada en tiempos, ¿sí? Que se concentra en la velocidad y en la reducción del plazo de entrega para crear una ventaja competitiva, en el aprovechamiento de todos los recursos de una empresa, buscando la mejora continua. Mucho ojo, eliminando el desperdicio, ¿sí? Hay muchas cosas que estamos haciendo repetidamente, pum, 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 no tienen valor, no agregan valor para nada al paciente, hay que eliminarlas. Y un componente de metodología Kaizen, una metodología de mejora continua rápida y de aplicación de creatividad antes de gastar dinero. Decimos en la organización, rápido y burdo, ¿sí? Oye, faltó aquí la taxonomía, faltó aquí el clasificar en el carro rojo los medicamentos. Mira, ponle un letrero hecho ahora en la computadora y luego ya veremos de mandarlo a hacer bonito, etiquetado y normado y regulado, etcétera, etcétera. Rápido y burdo, ¿sí? Oye, que faltó aquí el señalamiento y la delimitación de las áreas de seguridad. Pues mira, ponle ahí una tira amarilla de lo que tengas adherible ahora y luego ya veremos de hacerlo bajo la regulación técnica de ISO o de lo que quieras, pero hacerlo ya. El caso es decirles que esta metodología Kaizen, desde luego originada y que el crédito mayor lo tiene Toyota, es para llevarla a ser práctica en la organización. Ahí hay un ejemplo, no me voy a detener en ello en función del tiempo. Finalmente, señalar algo que también en la mañana me encantó escucharlo, doctor Gutiérrez, en relación a los derechos de los pacientes. Algo que no está en nosotros decir que sí o que no, ellos lo tienen, ¿sí? La organización los tiene publicados, ¿sí? Hay portales de internet del gobierno que lo tienen publicado, ¿sí? Es atender a que queramos o no, estamos obligados a dar servicios de calidad a los pacientes, ¿sí? Cuando veía esa publicación del gobierno del estado, encontré que, bueno, a través de medios electrónicos ahora promueven también gestión de calidad, ¿sí? De España está este portal en Facebook. ¿Cuánto nos toca ver todavía? Pues seguramente mucho. Hace 3 semanas escucharon Peppers decir que la estrategia competitiva correcta es la estrategia centrada en el cliente, amigos, amigas, centrada en el paciente. Le escuché decir también
que escucha a tu cliente o deja morir a tu empresa. Así hemos visto a nuestra organización como empresa, ¿sí? Y finalmente lo que sigue. Lo que sigue, quizás les ha generado mucha expectativa, pues he de decirles que están en lo correcto de saber qué es lo que sigue. Lo que sigue siendo el paciente y su familia. Esta es una lámina que elaboramos hace 3 años en el área de calidad, a propósito de equipos de alto desempeño, que en nuestro caso les llamamos ECAMS, equipos colaborativos de atención médica segura, donde alrededor del paciente fincamos todos los recursos, todos absolutamente, que los tenemos ahí graficados para hacer evidente ante todos los colaboradores de la organización que no son solo los recursos del departamento, sino son los recursos de toda la organización los que han de estar en beneficio del paciente. Con esto concluyo por razón del tiempo, les agradezco mucho de su atención. Quiero decirles que esta fotografía la tomé hace 2 años casi, un amanecer de invierno en Monterrey, Regiomontanos, es el gentilicio de Monterrey, la llamé Regio Amanecer. A partir de ahora la voy a llamar Dorado Amanecer, en recuerdo de esta visita. Muchas gracias.